Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de dónde nos acompañen. Es una verdadera satisfacción volver a verles, volver a saber que están ahí en esta primera sesión del año 2022, del segundo ciclo ya de sesiones sobre la figura y el rol del perito en el arbitraje internacional. La última sesión del año pasado tuvo lugar en diciembre del 2021 y con esta de febrero del 2022 empezamos la primera de las 6 sesiones que tendrán lugar a lo largo de este año. En este caso contamos con un tema que nos parece sumamente interesante y poco debatido, que es la pregunta de si los peritos son buenos árbitros, si realmente son las personas indicadas para, además de su experiencia como expertos, actuar en ocasiones como árbitros. Tenemos para ello a 4 destacados expertos, pero yo voy a limitarme a presentar a nuestra moderadora, a Cecilia Flores, a la que agradecemos muchísimo que haya aceptado ser la moderadora de esta primera sesión del año 2022. Cecilia Flores nos acompaña hoy desde México, desde el otro lado del charco. Tenemos una gran alegría de contar con ella porque es una extraordinaria experta en arbitraje, como abogado, como árbitro. Hoy es abogada y árbitro independiente, tiene su propia firma, pero tiene una dilatada experiencia tanto en el aspecto académico como profesional, que creo que todos ustedes conocen y por eso no me voy a detener. Cecilia, muchísimas gracias por actuar hoy de anfitriona en esta tu casa, en CIAM, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, José Antonio. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Bueno, buenos días en México y buenas tardes en Madrid. Esto de las diferencias horarias y, bueno, sobre todo lo maravilloso del Zoom que hacen posible estas conferencias. Estoy feliz de estar aquí. Y, bueno, esta mañana, tarde, tenemos un excelente tema, como has dicho, José Antonio. Vamos a hablar de si los peritos son buenos árbitros. Como bien decías, es un tema poco debatido o poco comentado. Más preciso es poco comentado. Y bueno, tenemos expertos en la materia, los voy a presentar. Tenemos a Juan Jesús Valderas de Álvarez Marsal, a Mario Alonso de Auren, a José Antonio Lainez de Ayuso, Lainez y Monterrey, y a Vicente Estrada de Duff & Phelps and Crow Business. Y pues vamos a discutir un poquito. Preparamos algunas preguntas para que sean respondidas por nuestros expertos. Y también vamos a estar pendientes del chat para que los participantes que quieran formular alguna pregunta, por favor lo hagan y las vamos a ir tratando de atender todas con los expertos. Así que voy a empezar con la primera pregunta. Y esta la voy a dirigir a Mario, para que después los demás complementen como consideren. Mario, ¿qué ventajas identificas en la participación de peritos como árbitros? Y me refiero a peritos no como el abogado que tiene cierta experiencia, sino una persona que tiene la formación en alguna materia en particular. Y también si es que encuentras alguna desventaja. Mario, estás en mute. Tu micrófono, Mario, por favor. Ya. Buenas tardes y buenos días en México. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias, José Antonio. Encantado también de estar en este debate tan apasionante. Bueno, yo tengo la suerte, diría, de tener cierta experiencia ya como perito. O sea, como perito tengo mucha, lo que tengo es cierta experiencia como árbitro. En los últimos años, además de actuar como perito, pues en casos puntuales,
estoy actuando como árbitro, ¿no? Con lo cual, bueno, este tema me interesa especialmente porque creo que tampoco tenemos tantos casos en los cuales esta doble condición se produzca. Entonces, a la pregunta de qué ventajas, bueno, yo entiendo que hay una que es clara, que es los conocimientos específicos que tenemos los peritos sobre determinadas materias, pues sobre materias financieras o económicas o contables o en otras cuestiones, pues en econometría o en estadística, en evaluación de negocios, en matemáticas financieras, etcétera, cada uno en su especialidad, ¿no? Normalmente el abogado, normalmente no tiene este tipo de conocimientos específicos, ¿no? Por lo tanto, esto yo creo que es una gran ventaja. Otra ventaja es la posibilidad de valorar, pues, con un criterio muy experimentado los propios informes periciales, dado que los están emitiendo colegas de profesión y de alguna manera pues estamos muy acostumbrados los peritos a manejarlos y a realizarlos, ¿no? Además, yo creo que un perito en esa misma línea, pues actuando como árbitro, tiene mayor capacidad para centrar las pruebas y para los interrogatorios, ¿no? Realmente, pues para poner el dedo en la llaga, revisar los cálculos, preguntar por la metodología. Al tener más conocimiento de la materia técnica que se está tratando, pues yo creo que con más solvencia pues puede resolver estas cuestiones, ¿no? También, aunque esto a lo mejor lo podemos comentar después, pues puede producirse, esto no siempre, un cierto ahorro procesal, ¿no? Al no ser necesario nombrar un perito dirimente, o sí, que es un tema interesante del cual podemos hablar después, ¿no? En definitiva, yo creo que al final el perito que actúa de árbitro es como lo que se dice, ¿no? El ser monaguillo antes que fraile, o el ser algo que es muy de mi terreno, pues ser auditor o director financiero. Normalmente si has sido director financiero de una compañía, al ser auditor sabes un poco más por dónde está la práctica y viceversa, ¿no? Y como desventajas, hombre, pues como desventajas, la principal, desde luego, que me he encontrado yo sin ninguna duda es la dificultad de juzgar. Yo creo que cuando te pones a arbitrar te das cuenta de lo difícil que es juzgar cualquier cosa, muy complicado, y eso, a medida que vas adquiriendo más experiencia, pues digamos esa práctica la vas superando. La diferente posición que hay entre peritos y árbitros respecto a la independencia no es una desventaja, sino que es un hecho y que hay que verlo. Y por último, y ahí ya depende de si el perito es, además de perito, es abogado y por lo tanto al actuar como árbitro tiene un conocimiento importante del proceso, porque si no esto también puede ser una cierta desventaja. Es decir, un perito que no sea abogado, pues el proceso le puede ser más desconocido y por lo tanto tener más dificultades, ¿no? Yo que también he tenido la fortuna de ser árbitro de equidad, ¿no? Porque también yo creo que hay que distinguir cuando hay distintos roles que un perito puede tener, aparte de ser perito, que uno es lo que algunas veces se confunde como árbitro, que es ser un experto dirimente. Otra cosa es ser árbitro de equidad y otra cosa es formar parte de un tribunal en un arbitraje de derecho. Yo creo que lo que aporta el economista, el ingeniero, el informático en cada uno de ellos es diferente, ¿no? Creo que el experto económico y el experto ingeniero, porque aquí todos los que estamos somos economistas, pero también puede perfectamente ser árbitro un ingeniero, un informático o lo que sea, dependiendo de la especialidad que se necesita en cada arbitraje, es precisamente eso, los conocimientos técnicos, como apuntaba Mario, ¿no? Muchas veces estamos hartos de verlo, que hay temas de discusión que son muy sofisticados para la materia incluso en cuestión, es decir, y donde se ven muchas veces opiniones sumamente discrepantes entre peritos de un lado y del otro. ¿Técnicamente están mal o es una cuestión de criterio, ¿no? Entonces, juzgar eso precisamente lo que requiere es un conocimiento y un área de expertise muy importante que honestamente en muchos de los casos pues puede ser difíciles para profesionales ajenos, digamos, a esa especialidad. ¿Inconvenientes?
yo creo que lo que se le tiene más que inconvenientes es que aquel que actúa como árbitro se le ha de requerir una experiencia en procedimientos arbitrales y un conocimiento específico en todo el proceso, que conozca cuáles son, pues, principios obvios como de audiencia y de contradicción, que muchas veces un economista o un ingeniero no tiene por qué conocer. Con lo cual, si está actuando de árbitro único en un procedimiento de un arbitraje de equidad, necesita tenerlo, porque si no probablemente cojeará y probablemente el arbitraje tenga sus defectos. Y otra cosa importante, otra cosa totalmente distinta es cuando se es árbitro experto junto con otros árbitros, porque ahí lo que estás dando es el conocimiento y el apoyo que no tienen los demás. Ahí quizás no sea tan importante conocer toda la parte más procedimental de los arbitrajes, y sin más el conocimiento. Así es. Y sus respuestas cambiarían, y esta pregunta la voy a mandar para Juan Jesús. ¿Cambiarían las respuestas si se trata de una controversia de estricto derecho frente a una controversia o en un arbitraje que se habrá de resolver en equidad, o sería la misma respuesta? ¿Qué nos puedes decir, Juan Jesús? Yo creo que la respuesta tiene que ser diferente. Nosotros estamos de algún modo manejando la idea de que podría ser bueno para el arbitraje que a la hora de designar árbitros se incluyera entre los árbitros a personas con un perfil distinto al de un abogado en sentido estricto, a personas con una expertise en un área técnica concreta, ya sea contabilidad, finanzas, arquitectura, construcción, lo que sea, ¿vale? Evidentemente, si la materia que se dirime en un arbitraje, la materia en disputa, es estrictamente de derecho, ese no es el sitio para nosotros. En disputas en las que cuestiones técnicas tengan una importancia capital, ahí es donde creo que podemos aportar y mejorar el arbitraje. Son muchas las ocasiones en las que los propios árbitros reconocen que cuando les viene un perito y les dice 0 y el otro viene y les dice 100, pues que se quedan perplejos y que no saben cómo digerir esas diferencias y que acaban acudiendo a la hora de tratar de dirimir o de decantarse en una dirección o en otra, acaban recurriendo a qué impresión han obtenido sobre la credibilidad del perito, qué convicción, qué serenidad, qué tal, que son cosas que en realidad poco tienen que ver con la solidez técnica del trabajo, ¿no? Y es precisamente en esas situaciones más propias de los arbitrajes de equidad, y aquí es donde enlazo con la pregunta que tú me hacías, donde yo creo que nosotros tenemos algo muy positivo que aportar. Creo que en ese contexto, arbitrajes de equidad o arbitrajes de derecho en los que hay un componente importante de carácter técnico, ¿vale? Creo que en esas áreas es donde nosotros podemos aportar cosas valiosas al arbitraje y mejorar, mejorar la calidad del resultado del arbitraje de muchas maneras. Algunas ya se han mencionado, ¿no? A la hora de entender, analizar y destripar las periciales de las partes, a la hora de cuestionar a las partes y a sus peritos, y a la hora de construir una línea argumental que te lleve a una resolución. Pero yo creo que ahí la cuestión es, sobre todo en arbitraje de derecho, y por propiciar un poquito la discusión, es de qué es mejor. Un perito designado al final por el tribunal para esclarecer todas esas lagunas que pueda tener, entre comillas, el tribunal arbitral. Un amicus curiae con quien pueda compartir las dudas o incertidumbres que pueda tener el tribunal, o per se un miembro del tribunal que contribuya a tomar decisiones, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Vicente? Que es que a los abogados no les gusta ni que haya un perito designado por el tribunal ni el amicus curiae. Ni tampoco les va a gustar el árbitro perito. Pero el árbitro no perito lo designan ellos. Al árbitro perito lo designan ellos. Lo van a designar ellos, o lo van a designar a lo mejor de común acuerdo los árbitros que han designado las partes o algo así. Me explico. Mientras que el amicus curiae y
y el perito designado por el tribunal muchas veces genera desconfianza en los abogados de las partes por pérdida de control. Y aparte de eso, todos los abogados son un poquito control freak, admitámoslo. totalmente. Yo creo que la ventaja, sobre todo respecto a esos temas, a esas otras figuras que tiene el árbitro, es que el árbitro puede seguir hablando con los otros árbitros y haciendo brainstorming y discutiendo sobre aquello que se ha discutido, mientras que el perito designado por el tribunal hace también su informe, hace también su exposición. Pero no puede andar consultando, efectivamente. Exacto. Pero fijaros que a la pregunta de Cecilia, y ahora le dejo a José Antonio, que no ha hablado todavía, a la pregunta de Cecilia sobre si cambia la respuesta dependiendo de si es arbitraje de derecho de equidad. Hombre, si nos vamos al territorio nacional, en España, como todos sabéis, la ley de arbitraje, en su artículo 15, lo que dice y establece es que cuando hay un solo árbitro y no es arbitraje de equidad, se requiere que el árbitro sea jurista. Es decir, claro, que no es posibilidad, es que está prohibido que sea otra cosa. Es cierto que las partes se pueden poner de acuerdo y excepcionalmente puede ser que se nombre un árbitro, aunque sea un arbitraje de derecho y sea un solo árbitro, ¿no? Pero es muy raro que sea así, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando aquí del escenario de un tribunal, en el que a lo mejor hubiera de 3, 2 sean abogados y un tercero sea el técnico. En un tribunal la cosa cambia. En equidad no necesariamente, en equidad podría ser... No, pero incluso en un escenario de derecho, con componentes de derecho y componentes técnicos, oye, tienes 2 abogados y tienes a un técnico. Yo creo que eso podría funcionar de perlas. Y con dándole a los abogados y a las partes la paz espiritual de que han tenido cierto control, el que tienen, en el proceso de designación de árbitros. José Antonio, no sé si vas a... Te hemos interrumpido antes. No. Por mi parte estoy de acuerdo en lo que habéis dicho. Efectivamente, los arbitrajes de derecho, yo creo que las cuestiones económicas pueden tener menos importancia y por ello la utilidad de nuestra participación puede ser menos relevante. Al contrario, los arbitrajes en equidad, donde creo que se percibe mucho más nuestra participación, es más significativa y yo creo que al tener mayor peso los elementos económicos, yo creo que eso puede ayudar a considerar nuestra función ahí y valorar nuestra participación en los tribunales, ¿no? Bueno, y ahora tengo una pregunta precisamente para ti, José Antonio. ¿Tú qué recomendarías? ¿Que ese experto que se ha designado actúe como presidente del tribunal arbitral o como coárbitro? Bien, a ver, empezaré por el final, como coárbitro sin ninguna duda, siempre y cuando, en mi opinión, la controversia gire o tenga un trasfondo económico relevante en lo que como expertos pues podamos aportar nuestros conocimientos y experiencia en la emisión de un laudo robusto y equitativo. Eso sin duda, ¿no? Por otro lado, entiendo que no se puede ser presidente de un tribunal arbitral sin tener un profundo conocimiento de derecho procesal que los economistas no tenemos. En el desarrollo del procedimiento, como todos sabemos, se pueden plantear cuestiones procesales muy relevantes y que solo los juristas pueden resolver. Y no parece muy pertinente dejar la resolución de esas cuestiones exclusivamente a los coárbitros designados por las partes, ¿no? Ahora bien, dicho esto, si alguna institución arbitral lo permitiese, si los coárbitros son expertos juristas con experiencia como árbitros, pues también entiendo que su expertise puede paliar el déficit en la formación jurídica que como expertos económicos tenemos. Y ya para terminar, pues diría que en cualquier caso pienso que la incorporación como expertos económicos a los tribunales debe hacerse inicialmente como coárbitros y posteriormente, tras la consiguiente acumulación de experiencia, podría plantearse su designación como presidentes de los tribunales. Yo creo que también hay que estar, yo creo que también a la naturaleza de la disputa, ¿no? Es decir, hay disputas que se refieren estrictamente a ajustes a aplicar en una transacción. Tema absolutamente económico y contable, ¿no? Ahí yo creo que no podría no tener mayor trascendencia que incluso el presidente fuese un economista en este caso o de otra especialización. Sin embargo, cuando
Cuando ya es interpretación de un contrato, etcétera, etcétera, yo creo que el economista, el auditor o el especialista al final lo que está dando es un apoyo en la interpretación, pero no tiene que regirse por temas de naturaleza más jurídica. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Qué características creen que debe tener o qué cualidades profesionales creen que debe tener el perito que es designado como árbitro? ¿A quién se la lanzas, A Cecilia? ver, esa pregunta la voy a hacer a Vicente. Bueno, pues yo creo que se tienen que dar las mismas características que los árbitros que existen actualmente también en derecho, ¿no? Yo creo que tienen que ser profesionales de un reconocido prestigio por sus conocimientos técnicos, por su trayectoria y experiencia. Esa es la parte fundamental, con lo cual eso es un hecho diferenciador, es un hecho básico, condición necesaria, pero no suficiente. La condición que hace que sea necesaria y suficiente es que además de tener esa trayectoria, esos conocimientos técnicos y esa experiencia, que además tengan un cierto conocimiento y una experiencia en los procedimientos arbitrales, es decir, como decía antes, hay principios básicos en los arbitrajes que los árbitros tienen que cubrir. Es decir, al final el procedimiento tiene que respetar principios básicos, como decía antes, de audiencia, de contradicción y de legítima defensa, que efectivamente, si no se tiene experiencia en este ámbito, si simplemente es un gran economista, pero no ha tenido experiencia en este ámbito, es difícil llevarlo a cabo. Con lo cual, hay que aunar, digamos, esas dos características para tener esa capacidad para poder... Luego, además, añadiría una tercera, que es una cierta capacidad personal. Es decir, hay que saber llevar un arbitraje. Hay que llevar, como decimos aquí, cortos, como los toros, llevarle corto al toro para que no se te vaya, tener autoridad suficiente cuando se es necesario y respetando. Con lo cual, es esa combinación de esas tres características la que hace que puedas llegar a tener esa condición de buen árbitro para poder llevar a cabo el procedimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con Vicente y añadiría que claro, lo ideal, si es posible, por lo menos para determinados casos y sobre todo si estamos hablando de arbitrajes de derecho, es que el perito tenga la doble condición. Si tiene la doble condición económica y jurídica, pues lógicamente pues mejor, ¿no? Porque puede suplir ambas cuestiones, ¿no? Entonces, para mí, el conocimiento de todo lo que es la jurisdicción del arbitraje y el conocimiento del propio proceso, en fin, me parece que tiene su cierta dificultad para alguien que no esté acostumbrado, aunque sea muy buen perito económico, como acaba de decir Vicente, porque a los peritos cuando estamos actuando como tales nos viene hecho el proceso. Ahora viene tal paso, se dictan las órdenes procesales, se comunican a las partes, se gestionan los plazos, se admiten o no se admiten las pruebas y nosotros, digamos, el perito es ahí un elemento pasivo, ¿no? Pero el árbitro se transforma en un elemento muy activo y por lo tanto, bueno, si no domina todo el proceso, pues oye, puede generar un problema serio en el arbitraje. Por lo tanto, idealmente para mí, si estamos hablando de un arbitraje de derecho, el que pueda tener la doble condición, que sea perito y que además sea jurista, pues ideal. Y si estamos hablando de un arbitraje de equidad, al menos sí que debe conocer bien el proceso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no sé, en línea de lo que hemos comentado. Yo creo que el perito debería tener capacidad para conocer y resolver las cuestiones que se plantean en el procedimiento arbitral. Ahí quizá discrepe un poco de vosotros porque, hombre, si es jurista, experto jurista que atesora prestigio y además es economista, pues seguramente ya atesorará una experiencia como árbitro
que no creo que sea lo que aquí estamos planteando, sino más bien el rol que como expertos económicos podemos desempeñar en un tribunal arbitral, ¿no? Por otra parte, entiendo que además de lo que habéis mencionado, ambos, tanto Mario como Vicente, de la formación, trayectoria, experiencia previa de arbitraje, es fundamental que conozca específicamente el campo de la disputa y luego yo añadiría que atesore determinadas habilidades. Algo decía Vicente al respecto, ¿no? Pero yo puntualizaría, por ejemplo, en el manejo de la gestión, en el manejo y en la gestión de los casos para garantizar un poco la eficiencia del procedimiento y también otras habilidades personales que creo que son importantes en un tribunal arbitral, como es la cohesión del tribunal. Yo creo que estos aspectos que a veces dejamos de lado y nos centramos más en la formación, en la experiencia, etcétera, yo creo que también son importantes. Yo, si me permitís que me amontone y que meta baza y cree un poquito y cree un poquito de polémica, yo os debo decir que en realidad para el tema procesal, para la gestión procesal del arbitraje, un árbitro único técnico como nosotros, en realidad lo único que necesitaría sería el apoyo de un abogado experto en materia procesal. ¿Vale? Alguien a quien poder consultar en un momento dado si hubiera... Vicente, tú has mencionado antes, tú has sido árbitro, yo lo he sido también y he gestionado un procedimiento. ¿Aquí dónde está el problema? El problema es que gestiones el procedimiento de manera que no respetes adecuadamente los principios de igualdad, audiencia y contradicción y que generes alguna situación que haga que el lado sea vulnerable a una acción de anulación. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, yo no, nada más lejos de mi intención que tratar de meterme... Con eso, perdona que te interrumpa, eso no lo arreglas teniendo un abogado sentado al lado. Eso lo arreglas teniendo experiencia y teniendo los principios claros. Totalmente de acuerdo. Yo he tratado de aplicar esa manera de funcionar no solo en arbitraje en sentido formal, sino en muchos trabajos de experto dirimente y siempre he funcionado con esa mentalidad y siempre me ha ido bien, ¿vale? Y entonces, evidentemente, hay que tener experiencia en gestionar ese tipo de situación y entender qué significan esos principios. Pero es verdad que hay arbitrajes que, más allá de las cuestiones de derecho, hay arbitrajes que son, desde el punto de vista procesal, complejos, porque te presentan documentación nueva, porque se pide la nueva aportación de prueba, porque se han presentado nuevos hechos, y entonces ahí sí que esa gestión procesal sí que te puedes superar. ¿Qué haces en ese caso? Bueno, yo creo que el poder acudir, o sea, si una casa de arbitraje tiene un árbitro, me ve la situación más difícil, tiene un árbitro único de perfil técnico por una cuestión que era eminentemente técnica, pero de repente en el curso del procedimiento se plantean dificultades de naturaleza procesal. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Por supuesto, el perito necesita saber, o el árbitro en este caso necesita saber lo que está haciendo, tener experiencia, haberse visto en estas antes, por supuesto, y gestionar bien la relación con las partes y entender muy bien qué significa igualdad y contradicción y audiencia, ¿vale? Pero habiendo dicho todo esto, si la casa de arbitraje, en este caso CIAM, es capaz de darle a ese perito soporte o consejo y decir, oye, mira, esta cuestión procesal debes tratarla así, debes tratarla así, acabas dándole una solución sencilla a una dificultad que de otro modo puede llegar a convertirse en un problema gordo que cuestione la solidez del laudo. No sé si, pero estamos siendo revolucionario. Sí, sí, no, sí puedo estar medianamente de acuerdo contigo, pero estamos de acuerdo también que lo que quería yo decir es que, o sea, no te puedes meter a árbitro siendo un economista o un ingeniero simplemente reconocido de prestigio sin experiencia forense. No, claro. No, por supuesto. O sea, necesitas de la práctica forense para entender cómo tienes que llevar un procedimiento de estas características. Además, tú y yo por edad, yo creo que podemos decir que debería tener al menos 20 años de experiencia forense. Yo creo que todos los que estamos aquí lo cumplimos. Aquí tenemos una pregunta muy interesante de Adolfo Menéndez relacionada con el tema. Él dice que, él pregunta cómo puede un árbitro, ingeniero o economista, o sea, no abogado, laudar en derecho. Pues eso yo creo que es
tendente a lo imposible, ¿no? No puede solo, si es árbitro único, yo creo que no. En España, desde luego, no puede. No puede. Y en otras jurisdicciones me extrañaría que pudiera, pero en cualquiera de los casos es que no tendría la capacitación para laudar en derecho. Claro, si es que nosotros no queremos vernos en esa... Yo no quiero verme en esa posición. De todas formas, volviendo a lo que antes se planteaba, a mí me ha ocurrido en algún arbitraje en el cual se ha complicado verdaderamente el proceso y casi ha habido que arbitrar el propio proceso. Claro. Es decir, que había cuestiones ahí que eran incluso difíciles de Es que ese es el interpretar, escenario difícil. Si las cuestiones son de derecho, ya sabes tú que son de derecho, no te vas a meter ahí. Tú no te vas a meter a arbitrar en una cuestión, en una polémica en la que las cuestiones fundamentales sean de derecho. Pero tú te metes a arbitrar en un tema técnico y de repente te encuentras con un follón procesal, ahí es donde tienes dificultades. Y ahí es donde creo que todos sentimos esa necesidad de encontrar una solución para ese escenario posible. Encontrado una solución para ese escenario, yo creo que nosotros podemos hacer un buen trabajo y sin aspirar a hacer lo que no sabemos hacer, que sería en este caso arbitrar en derecho. Pero podemos ciertamente una cuestión difícil. Y ahora tengo una siguiente pregunta, esta va dirigida para José Antonio. José Antonio, ¿tú qué limitaciones podrías identificar para un abogado que tiene que resolver una cuestión altamente técnica? Sí, bueno, principalmente en el análisis económico de la disputa, en su naturaleza, en los efectos económicos sobre las partes de la controversia. Yo creo que esta quizás sea la deficiencia que más podemos observar en los árbitros abogados, ¿no? También en sus limitados conocimientos, en general hablo de los fundamentos de la contabilidad y las finanzas y los conceptos sobre los que se apoya la cuantificación de perjuicios económicos, la valoración de proyectos de inversión, activos financieros, empresas, etc. Y finalmente, y sin ser exhaustivo, y me refiero en general, ¿no? Por supuesto, también creo que tienen una cierta limitación en cuanto a su conocimiento de la aplicación de las propias técnicas económicas de cuantificación de daños, de valoración de operaciones, de compañías, efectos económicos de los contratos. Y algunas de estas, como ya ha apuntado, creo, Vicente, algunas de estas técnicas están basadas en complejos modelos cuantitativos y estadísticos, econométricos, que solo están al alcance de un experto economista, y por eso entiendo que nuestra función ahí tiene que ser muy relevante para reforzar un poco esas limitaciones propias del sesgo del expertise que un jurídico, un profesional del derecho, pues pueda tener a lo largo de su trayectoria y que evidentemente adolece quizá de una formación en determinadas materias que los economistas pues tenemos y que podemos poner al servicio del tribunal arbitral o de la institución arbitral correspondiente. Fíjate, yo creo que es que ahí la gran diferencia es que el árbitro abogado de alguna forma va adquiriendo experiencia o conocimiento de la materia específica de la controversia en y durante el procedimiento. A menos que haya tenido casos anteriores similares, digamos, va adquiriendo el conocimiento del asunto a medida que va avanzando el procedimiento. Mientras que el árbitro que es perito, que es economista, o lo que hemos dicho, puede ser ingeniero o matemático o cualquier otro profesional, pues ya acumula una experiencia mucho más dilatada, porque precisamente esta es su máxima de experiencia profesional. Por lo tanto, hombre, yo creo que es muy diferente el ir aprendiendo o el ir tratando de entender a medida que se van produciendo los hechos, las pruebas y las ratificaciones, etcétera, al hecho de que ya viene sabido antes de iniciar la controversia, pues la diferencia es muy sustancial. Yo creo que hay un tema muy importante y es la diferencia está en los matices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un procedimiento arbitral? Pues cuando actuamos como peritos, como decimos aquí en España, tratamos de explicar los peritos tratamos de explicar los aspectos económicos o de ingeniería
pues como decimos aquí, con manzanas, ¿no? Es decir, para que sean inteligibles, para no especialistas en la materia. ¿Qué es lo que pasa? Que al final las divergencias que existen entre los peritos de ambas partes es ahí donde está la diferencia y es ahí donde de que hay que decidir. Entonces, distinguir los matices, diferenciar qué es lo correcto de lo incorrecto, lo razonable de lo irrazonable en los matices de una cuestión técnica, es francamente complicado para aquel que no lo es. Bueno, y no digo nada en contra de los abogados. A mí me pasa exactamente lo mismo con cuestiones de ingeniería, porque yo no soy ingeniero. Yo puedo entender, cuando trabajo con mis compañeros de ingeniería, yo puedo entender todo lo que me explican. Pero cuando ya estamos hablando de matices, estoy perdido. Porque no sé distinguir lo correcto de lo incorrecto. Así es. Ahora, también tenemos una pregunta muy interesante del doctor Jaime Barrantes. Él pregunta si se podría ver afectada la imparcialidad cuando un perito, en función de árbitro, mantiene su punto de vista que es contrario al criterio de los expertos que participan como peritos y puede hacer que estos criterios sean correctos. Es decir, si habría una duda sobre la imparcialidad cuando choca el punto de vista del perito y del perito árbitro y de los peritos presentados por las partes. ¿Puedo coger yo esa? ¿Te importa, Celia? Adelante, por favor. Vamos a ver, exacto. Es la misma situación que se plantearía si se aportase, por ejemplo, una pericial en derecho, cosa que sucede en ocasiones. Hay ocasiones en las que una de las cosas que se presenta ante un tribunal es un dictamen en derecho, de un experto en una materia determinada. ¿Y qué pasa si las opiniones jurídicas de los árbitros abogados son distintas a aquella expresada por el experto en derecho que se ha presentado como perito ante el tribunal? Pues no pasa nada, pasa que los árbitros tendrán que valorar toda la prueba que se presenta ante ellos y tendrán que hacer la valoración que a ese caso corresponda. Los abogados harán valoraciones jurídicas. En mi caso, si yo fuera el árbitro perito y tuviera dos periciales, yo a la hora de leer e interpretar lo que me están presentando, no podría dejar de ser yo. Yo seguiría teniendo, oye, pues las opiniones que tenga sobre esa materia técnica en cuestión, pero por supuesto, hombre, es evidente que yo tendría que trabajar a partir de esas dos periciales que se me han presentado. Yo no puedo hacer, digamos, lo que yo quiera. Tengo que ser congruente con lo que se me está presentando. Pero yo no creo que eso plantee un problema de independencia. No veo que pudiera presentar un problema de independencia. Veo a Vicente que mientras voy hablando está haciendo así, me está boicoteando, está tratando de ponerme nervioso. No, yo veo que puede haber, otra vez hay que tener claro los principios básicos de un procedimiento de estas características. Es decir, podría ocurrirte que tuviera su perito de una parte diciendo que la cuantificación de los daños son 20, que el otro esté diciendo que son 100 y que el árbitro economista dijera no, estos son 120. ¿Eso puede ser? Yo creo que no. Es decir, es que pero ahí está la congruencia de la que yo hablaba antes. Ya, pero otra vez es una cuestión de expertise y de conocimiento tal. O yo tengo una pericial de una parte y otra pericial de otra parte y paso de las dos periciales y hago un nuevo modelo y un nuevo recálculo sobre bases que yo pero estoy de acuerdo contigo, Vicente, pero esto es entender que como árbitro perito tú no estás ahí para hacer una pericial, estás ahí para hacer de árbitro con los conocimientos en las herramientas que te da esa experiencia pericial, esa experiencia forense. Y el árbitro trabaja con la información que se le presenta y con las pruebas que se le presentan. En nuestro caso, las más relevantes serían las periciales que presentan las partes en nuestra área técnica de expertise, la que fuera, ¿no? Pero teniendo presente el principio de congruencia, sí, por supuesto. Correcto. Pero no veo un problema de independencia. El problema no es de independencia. El problema es de entender tu trabajo. Entender qué es lo que estás haciendo. Es del expertise forense. Es decir, que saber cuál es tu terreno de juego. Claro. Y del cual, dónde tienes que jugar, sin salirte de él. Totalmente de acuerdo. Ahora, en la próxima contestación que hagas, Vicente, digas lo que digas, yo voy a estar haciendo así con la cámara. Otra pregunta de Antonio, creo que no sé si vas a decir algo, José Antonio. No.
Otra pregunta del público y a lo mejor pudiera ser para Mario. Nos pregunta Jorge Yedías, dice que ustedes que son conocedores, que si en realidad esto pasa en arbitrajes de derecho, que si hay miembros que son del tribunal arbitral que son peritos, ¿ustedes lo han vivido? Creo que sería importante que compartan su experiencia con el público. Yo Mario, sí lo he ¿tienes vivido. alguna idea? Yo sí lo he vivido, pero es que lo he vivido a nivel personal porque es que yo también soy abogado. Entonces, sí que he estado en arbitrajes de derecho, aunque mi experiencia más importante es como perito, pero al ser abogado sí que he estado en arbitrajes de derecho. Pero creo que es algo excepcional, quiero decir, porque yo tengo la doble condición, pero un perito económico que no tenga la condición a la vez de jurista, yo no lo he visto. Que es posible, seguro, pero yo no lo he visto, al menos en mi experiencia. Yo solamente he sido árbitro de equidad, como he dicho anteriormente, pero sí que hemos tenido un compañero nuestro en nuestra firma que era ingeniero y que ha sido miembro de un tribunal junto con abogados. Sí, pero vamos, que es excepcional, o sea que de momento no hay muchos casos, es la realidad. Bueno, hay pocos casos, en España muy poquitos. Y fuera yo creo que hay fuera de España hay algo más, pero aquí en España la experiencia es relativamente limitada. Bueno, y aquí tenemos la experiencia de Joseph María Juliá. Dice que en una ocasión representó a un cliente en un arbitraje con 2 peritos actuando como árbitros a propuesta de las partes y un presidente abogado, que así lo preveía la cláusula arbitral. Dice que en ese caso funcionó muy bien y creo que es un modelo ideal, pero él considera que solo fue así porque era un sector muy especializado y las partes eran muy sofisticadas. Y que de no haber sido así, la excesiva especialización exigida en la cláusula o la existencia de una parte guerrillera podría haber creado serios problemas. Me parece muy acertada esta opinión de Joseph María. Sí, a mí me parece bien también esa combinación, ¿eh? Obviamente depende mucho del caso, ¿no? Pero que el presidente del tribunal sea jurista y que después haya dos peritos árbitros muy especializados en la cuestión que se está dirimiendo, me parece acertado el modelo, ya digo, dependiendo del caso, ¿no? Pero puede funcionar muy bien, seguro. En casos muy técnicos me parece perfecto. Está muy bien traída la observación de Josep, pero también es verdad, es que eso es una parte guerrillera, te va a dar problemas, sea cual sea la configuración del tribunal arbitral. También dependiendo mucho de qué papel juegue el árbitro, digamos, designado por la parte guerrillera, pero o sea, estoy seguro de que hay casos, yo he participado como perito en casos eminentemente técnicos en un 98%, en los que esa configuración de presidente, abogado y 2 árbitros técnicos, yo creo que hubiera sido la mejor respuesta. Así es. Muchas gracias. Una pregunta para José Antonio. ¿Tú crees, José Antonio, que que los peritos se desempeñen como árbitros pudiera afectar la actividad de los peritos o lo contrario? ¿Tú qué piensas? A ver, podía afectarles, sí, posiblemente por la reducción de su disponibilidad para la actividad pericial al ser consumido parte de su tiempo a su dedicación como árbitro, ¿no? También podía afectar por posibles conflictos de interés, ¿no? Que como peritos se puedan plantear con alguna de las partes intervinientes en arbitrajes. Y finalmente, pues por el potencial efecto que pueda tener en la captación de futuros clientes como peritos, pues de las entidades o empresas que participan en el arbitraje, ¿no? Yo creo que este último efecto puede ser bidireccional, es decir, tanto afectar en un caso como en otro, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, ¿no? En ese sentido se puede ver afectado. Ya digo, nuestra experiencia, nosotros somos una firma de catedráticos de universidad
donde, bueno, pues nos podemos calificar como boutique del arbitraje. Nosotros no hemos entrado mucho en el proceso arbitral como árbitros, sí como peritos, pues porque por nuestra expertise, por nuestra formación y demás, pues se nos demanda. Hasta un momento determinado en nuestra firma decidimos no entrar o no formar parte de esa posibilidad de ser designados como árbitros. Ahora estamos en otra disposición por nuestra estructura de firma actual, y entiendo todo lo que aquí se ha comentado. Evidentemente yo creo que sí que tiene que afectar, pero igual que le puede afectar pues a un abogado de parte participar como árbitro en la misma medida. Yo creo que, o sea, yo creo que hay una cuestión que es evidente, y es que se multiplican los conflictos, ¿no? Es decir, al final, para mantener la independencia como árbitro, al final tienes que acreditar una independencia frente a cada una de las partes y frente a los abogados que representan también a cada una de las partes. Y la realidad es que, claro, los peritos, muchos de nuestros trabajos vienen referidos de firmas de abogados, y los clientes, pues los clientes, hay clientes actuales y clientes deseados, ¿no? Que también afecta de cara al futuro, ¿no? Es Con lo que cual, o la sea, yo creo que deriva... potencialmente no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que el perito en general, el que trabaja con las dos facetas, cuando le toque ser árbitro, se va a encontrar con más posibilidades de conflicto. La deriva, probablemente si de verdad entráramos por ese carril y empezara a convertirse en más habitual que hubiera peritos que se integraran dentro de tribunales arbitrales, creo que la deriva acabaría siendo la que de hecho sucede con muchos abogados, que cuando se ponen en serio a hacer de árbitro, pues acaban al final dejando de actuar de abogado de parte y para concentrarse en la labor de árbitro, ¿no? Yo creo que eso lo hemos visto en muchos casos entre los abogados, y a nosotros en ese escenario nos acabaría sucediendo algo parecido. Y fíjate, yo creo que además del tema de los conflictos de interés que se multiplican, como ha dicho Vicente, claro, también es verdad que puede ser que de alguna manera, si el árbitro toma postura en alguna cuestión controvertida, pues claro, cuando después esté como perito de parte, pues obviamente sobre esa misma cuestión no va a decir lo contrario, o al revés. Siempre tiene que ser pero eso le pasa igual a los abogados. Lo acabas de decir tú también, Juan Jesús. Es decir, si el abogado está manteniendo una postura, una tesis de una interpretación jurídica X, y después como árbitro no va a hacer la contraria, ¿no? Con lo cual eso es así. Pero por otra parte yo creo que las bondades superan a los problemas, porque por otra parte yo creo que incluso para el propio arbitraje en sí, incluso para la propia labor del perito, el actuar de cuando en cuando como árbitro es buena. Me parece que eso le puede dar un bagaje muy interesante para el que no lo haga nunca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el balance global es positivo, pero es verdad que se presentan algunas dificultades, como es el conflicto de interés o como es la defensa de determinadas posturas sobre cuestiones controvertidas. Así es, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. Y quisiera introducir un siguiente tema, que es el de la participación de un tribunal arbitral que decide valerse de la ayuda de un experto, pero el experto designado por el tribunal arbitral. ¿En qué casos consideran que es conveniente designar a un perito que asista al tribunal arbitral? Vicente, ¿tú nos podrías comentar al respecto? Yo creo que ahí, a su vez, si me permite, Cecilia, a su vez, eso se puede desdoblar en dos figuras diferentes, que es la del perito designado por el tribunal y la del amicus curiae, ¿no? El perito designado por el tribunal es algo que actualmente pues, existe, y en bastantes ocasiones pues el tribunal, para obtener, digamos, una tercera opinión frente a las opiniones de los peritos de las partes, designa un tercero sobre cuestiones ya muy concretas,
sobre esos matices que comentaba anteriormente al final de la práctica de la prueba para aclarar determinados aspectos muy determinados. Pero el problema que tiene esa figura es que, como decía antes, es alguien que hace un informe, ratifica, se ve sometido al interrogatorio de las partes y se va, ¿no? Con lo cual, digamos, el tribunal no tiene capacidad de departir con él. Entonces, quizás tiene más interés la figura del amicus curiae, ¿no? Es decir, aquel con el cual el tribunal puede consultar aquellas cosas, aquellos matices, aquellos aspectos que no termina de ver claro y que necesita contrastarlos con alguien con absoluta imparcialidad, ¿no? Porque siempre se discute si los peritos de las partes son independientes e imparciales. Quizás independientes sí, imparciales al final y al cabo vienen por una de las partes, ¿no? Entonces, quizás sí que yo abogaría por esa figura, digamos, de consultor, o amicus curiae, como decían los romanos, del tribunal. Para que eso llegue a funcionar, Vicente, vas a tener que hacer las comunicaciones entre el tribunal y el amicus curiae transparentes, que sean visibles para las partes, porque si no los abogados no van a querer esa figura ni locos. Bueno, que el tribunal esté consultando con un técnico y que yo no no he dicho sepan que no he dicho que lo quieran, ¿eh? No, claro, no. O sea, que a mí me gustaría, estar de acuerdo, pero para hacerlo practicable hay que pensar en cómo hacerlo practicable y que todas las partes lo vean como una posibilidad de mejora. Claro, pero eso... El modo sería comunicaciones transparentes. El tribunal le puede consultar al amicus curiae, ¿vale? Pero lo hace de forma transparente, en presencia de las partes, no necesariamente con capacidad para intervenir en la comunicación, pero sí para presenciarla y presenciar tanto la cuestión que se le hace como la respuesta que recibe el tribunal. Es que eso enlazaría sobre otra discusión que yo creo que también hay alguna otra sesión por ahí al respecto, que es cómo tiene que actuar un perito, ¿no? Es decir, si un perito se tiene que limitar al interrogatorio o asiste o puede asistir durante el proceso a sus partes, y si su parte es el propio tribunal, si puede asistirles. Esa sería también otra fórmula, ¿no? Sí, pero pensando en la figura del amicus curiae que tú estabas mencionando, yo creo que la solución podría venir por transparencia en las comunicaciones. Ahí también fijaros que si estamos hablando de arbitraje internacional, la Corte Internacional de Arbitraje ya sabéis que prevé 3 niveles, ¿no? de un perito que pueda nombrar un tribunal. Un primer nivel en el cual pues, se dan recomendaciones, pero su pronunciamiento no es vinculante, que es el modelo más, digamos, de España. Un segundo nivel en el cual sí que es vinculante, lo que pasa es que las partes pueden después recurrirlo e ir a otro arbitraje o a un proceso judicial incluso. Y un tercer nivel en el cual la decisión es ya absolutamente vinculante y resuelve definitivamente la controversia. Eso, claro, en España nos rechina mucho porque esa figura no existe, ¿no? Pero sí que existe y está prevista en la Corte Internacional de Arbitraje y, claro, es un enfoque totalmente diferente, ¿no? El tercer nivel es un laudo arbitral. Claro, es un laudo arbitral. El tercer nivel es un laudo arbitral. El segundo nivel es un expert determination, en el que en principio hay una obligación contractual de someterse a la decisión del experto, pero siempre en realidad está sujeto a revisión judicial, que por eso la figura se hizo menos popular. Y el primer nivel no sé cómo llamarlo, sería una especie de consultor. Bueno, el primer nivel es el de España. Es el perito. El perito es el de España, un perito que da su opinión y que lo tiene en cuenta el tribunal. Qué interesante todo esto. De verdad que daría para horas para estarlo discutiendo. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Se quedaron también algunas preguntas del público, pero bueno, así es esto. El tiempo es un tirano. Así que le cedo la palabra a José Antonio Caínzos para que nos haga favor de despedirse y cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a José Antonio, a Juan Jesús, a Vicente y a Mario. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, muy movida. Creo que ha dejado sobre la mesa, al menos, esta cuestión de la que efectivamente se habla poco, como tú decías al principio, se comenta poco. Y creo que, sin embargo, en un ciclo de sesiones donde hablamos de la figura del perito, era obligado poner este tema sobre la mesa, oír a los expertos
sobre realmente si tienen o no experiencia, sobre si quisieran o no ser peritos y sobre los pros y contras, ¿no? Creo que esta es solo una primera aproximación a este tema. Quizá en alguna ocasión tengamos que hacer el ejercicio a la inversa, que es una sesión con abogados oyéndoles hablar sobre cómo ven ellos el papel de los peritos como árbitros, ¿no? Pero creo que hoy, como introducción, ha estado francamente bien, de manera que muchas gracias a todos. Efectivamente, como dice Cecilia, el tiempo es un tirano y además aquí en CIAM nos hemos dotado de esa regla de no pasar de la hora en estas sesiones, que creo que es una regla sana, sinceramente, y creo que nuestros asistentes la agradecen porque todo el mundo está muy ocupado. Antes de irnos, sí me gustaría recordar que tenemos ya una segunda sesión. La próxima será el 20 de abril, para quienes nos escuchan, el 20 de abril, miércoles, por tanto, inmediatamente después de la pausa de Semana Santa, de Pascua, tendremos la segunda sesión sobre los peritos y también puedo anunciar ya el tema objeto de debate. El tema creo que también va a ser muy oportuno, muy actual, porque será responder a la pregunta de si ha disminuido la capacidad de convicción de los peritos, en los arbitrajes virtuales. Todos estamos asistiendo de manera continuada en los últimos años a arbitrajes virtuales. Creo que también estamos todos de acuerdo que han venido para quedarse o de manera, no sé si general, pero por lo menos habitual. Y en los arbitrajes internacionales siempre hay peritos. Por tanto, nos ha parecido que esa era también una pregunta muy oportuna. Si los propios peritos, desde su punto de vista, creen que hay una mayor o menor capacidad de convicción por no tener esa cercanía física con el tribunal, si creen que los arbitrajes virtuales están poniendo a su disposición medios suficientes para que puedan compartir sus conocimientos, hacer llegar sus opiniones correctamente y seguramente también tendremos la opinión de algún árbitro o de algún abogado que nos pueda aportar su visión sobre el tema. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos, por tanto, el día 20 de abril. Hasta entonces, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, Cecilia. Un Muchas gusto, gracias, muchas Cecilia. gracias. Cecilia. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.